Buen día, mi equipo y yo les hablaremos acerca de la placa africana. La placa africana es una placa tectónica importante que se extiende a ambos lados del Ecuador y del primer meridiano. Incluye gran parte del continente de África, así como la corteza oceánica que se encuentra entre el continente y varias cordilleras oceánicas circundantes. Entre 60 millones de años y 10 millones de años atrás, la placa somalí comenzó rifting de la placa africana a lo largo del rift de África Oriental, dado que el continente de África está formado por la corteza de las placas africana y somalí. Algunas publicaciones se refieren a la placa africana como la placa nubia para distinguirla del continente en su conjunto. Uno de los aspectos más importantes de la placa es el Gran Valle del Rift en el este, una fractura que está separando a una porción del continente y de la placa, que finalmente dividirá la placa africana en dos, la placa de Nubia y la placa somalí. Actualmente muchos textos científicos ya explicitan estas dos placas. Así, por ejemplo, se dice que el estrecho de Gibraltar separa la placa euroasiática de la placa de Nubia. Esta placa tectónica continental abarca el continente africano y que se extiende hacia el oeste hasta la dorsal mesoatlántica. Limita al norte con las placas euroasiática y arábica, al este con la australiana, la india y la arábica, al sur con la antártica y al oeste con la sudamericana y la norteamericana. El borde occidental de la placa africana es un límite divergente con la placa norteamericana al norte y la placa sudamericana al sur, que forma la parte central y sur de la dorsal del Atlántico Medio. La placa africana limita al noreste con la placa árabe, al sureste con la placa somalí, al norte con la placa euroasiática y la placa del mar Egeo, y la placa de Anatolia, y al sur con la placa antártica. Todos estos son límites divergentes o extendidos con la expresión del límite norte y un segmento corto de las Azores conocidos como el Rift de Terceira. La placa africana incluye varios crotones, bloques estables de corteza antigua con raíces profundas en el manto litosférico subcontinental y terrenos menos estables que se unieron para formar el continente africano durante el ensamblaje del supercontinente Pangaea hace unos 250 millones de años. Los crotones son de sur a norte y estaban muy separados en el pasado, pero se unieron durante la orogenia panafricana. Permanecieron juntos cuando Gondwana se separó. Los crotones están conectados por cinturones orogénicos, regiones de roca muy deformadas donde se han acoplado las placas tectónicas. El metacartón sahariano se ha identificado tentativamente como los restos de un cratón que se ha desprendido del manto litosférico subcontinental, pero alternativamente puede consistir con una colección de fragmentos de la corteza no relacionados barridos durante la orogenia de Panafricana. En algunas áreas los cratones están cubiertos por cuencas sedimentarias como la cuenca del Tinfu, la cuenca del Toudeni y la cuenca del Congo, donde la corteza arcaica subyacente está cubierta por sedimentos neoprozoicos más recientes. La placa incluye zonas de sillamiento como la zona de sillamiento de África Central, donde en el pasado dos secciones de la corteza se movían en direcciones opuestas, y grietas como el abrevado de Anza, donde se separó la corteza y la depresión resultante llenó de sedimento más. Los movimientos modernos. La placa africana se está abriendo en el interior oriental del continente africano a lo largo del Rift de África Oriental. Esta zona de ruptura separa la placa africana al oeste de la placa somalí del este. Una hipótesis propone la existencia de una pluma de manto debajo de la región de Afar, mientras que una hipótesis opuesta afirma que la fisura es simplemente una zona de máxima debilidad donde la placa africana se está deformando a medida que las placas de este se mueven rápidamente hacia el norte. La velocidad de la placa africana se estima en un alrededor de 2.15 centímetros, que es equivalente a 0.85 pulgadas por año. Se ha estado moviendo durante los últimos 100 millones de años, aproximadamente en una dirección general hacia el noreste. Esto lo está acercando a la placa euroasiática, provocando una subducción donde la corteza oceánica converge con la corteza continental. Por ejemplo, las porciones del Mediterráneo central y el oriental. El Mediterráneo occidental, los movimientos relativos de las placas euroasiática y africana
producen una combinación de fuerzas laterales y comprensivas, concentradas en una zona conocida como zona de fallas de los Azores-Gibraltar. A lo largo de su margen noreste, la placa africana está limitada por la falla del Mar Rojo, donde la placa árabe se aleja de la placa africana. Los países que abarcan limitan al norte con las placas euroasiáticas y arábiga, al este con la australiana, la India y la arábiga, al sur con la antártica y al oeste con la Sudamérica y la norteamericana. Todos los límites de la placa africana son divergentes, salvo el que mantiene con la euroasiática. La placa pacífica pertenece al tipo de litosfera oceánica, la cual tiene un volumen de un promedio de 100 kilómetros, pero si es una dorsal oceánica, el grosor es de solo 7 kilómetros. Por su parte, las placas africanas y euroasiáticas forman parte de la litosfera continental, la cual tiene un espesor de un promedio de 150 kilogramos. Lo que sucede entre la placa sudamericana y africana. Cuando las placas se separan, como ocurre en el centro del Atlántico entre la placa africana y la placa sudamericana, se produce un ascenso de materiales desde el interior del planeta, que provoca erupciones volcánicas, y con ello la formación de grandes elevaciones submarinas llamadas dorsales oceánicas. El límite convergente en el oeste ha generado dos notables fenómenos, la cordillera de los Andes y la fosa peruano-chilena, mientras que en el este, en el límite divergente con la placa africana, permitió la aparición del océano Atlántico, y posteriormente la dorsal mesoatlántica, y al este la placa africana.